Nadie lo vio venir. Fue un golpe fulminante, una noticia que cayó como un rayo en medio de un cielo despejado. Ana Patricia Gámez, la reina indiscutible de la televisión hispana, la mujer que siempre irradiaba calma, dulzura y seguridad, rompía en llanto frente a las cámaras al confirmar lo que hasta entonces solo eran rumores: su matrimonio con Luis Carlos Martínez había llegado a su fin. Las palabras apenas podían salir de su boca. Su voz temblaba, su mirada se quebraba y sus lágrimas revelaban lo que intentaba ocultar con una sonrisa entrenada durante años. La mujer fuerte, la presentadora impecable, se desmoronaba ante millones de espectadores. El secreto ya no podía guardarse más. El sueño de una familia perfecta había terminado. Durante más de una década, Ana Patricia y Luis Carlos fueron vistos como un ejemplo de unión, complicidad y estabilidad. Ella, la reina de nuestra belleza latina, que conquistó corazones no solo por su belleza sino por su sencillez, había encontrado en él un hombre discreto, reservado, pero incondicional. Su historia de amor parecía escrita para la pantalla: un matrimonio sólido, 2 hijos hermosos y una vida que, de cara al público, parecía impecable. Pero detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas que ella regalaba cada mañana a millones de televidentes, se escondía una verdad dolorosa. Una realidad que iba carcomiendo poco a poco lo que alguna vez fue un sueño compartido. La noticia de la separación golpeó con fuerza, no solo a sus seguidores, sino a toda la comunidad latina en Estados Unidos. Para muchos, Ana Patricia y Luis representaban esa idea de que si era posible triunfar en la televisión, tener éxito profesional y al mismo tiempo conservar una familia estable. Eran, para muchos, un espejo de lo que anhelaban alcanzar. Y de pronto, esa ilusión se rompía en pedazos frente a sus ojos. El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron. Los portales de noticias replicaban una y otra vez la misma frase: Ana Patricia Gámez confirma su separación. Miles de mensajes inundaron sus cuentas, algunos de apoyo, otros de sorpresa, otros incluso de reproche. Y es que cuando una figura pública rompe el silencio, inevitablemente abre la puerta a un sinfín de interpretaciones. ¿Qué había pasado? ¿En qué momento se quebró lo que parecía inquebrantable? ¿Qué secretos guardaba la pareja que nunca se dejaba ver en medio de escándalos? Ana Patricia, entre lágrimas, habló de respeto, de cariño, de amor que se transforma. Explicó que Luis Carlos siempre sería parte de su vida porque juntos habían construido lo más importante: su familia. Pero aún así, sus palabras no lograron calmar el torbellino de especulaciones. El público quería más, exigía respuestas, buscaba señales ocultas en entrevistas pasadas, en fotos antiguas, en detalles que ahora parecían cobrar un nuevo significado. Las cámaras de televisión, los micrófonos y los reflectores se centraron en cada gesto, en cada frase, en cada silencio. Y mientras más trataba de mantener la calma, más evidente se hacía su dolor. Había algo más detrás de esa separación, algo que aún no se revelaba, algo que estremecía no solo por el hecho en sí, sino por lo que podía venir después. Los seguidores más fieles recordaban cómo, durante años, Ana Patricia hablaba con ternura de su esposo, cómo compartía imágenes familiares que irradiaban unión y felicidad. ¿Era todo una fachada? ¿O simplemente el paso del tiempo había desgastado lo que un día parecía eterno? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas no llegaban. Lo único cierto era lo que todos habían presenciado: Ana Patricia había llorado. No lágrimas de novela, no un drama televisado por conveniencia. Era un llanto real, profundo, desgarrador. Un llanto que hablaba de pérdida, de duelo y de un futuro incierto. Lo más doloroso para muchos fue pensar en sus hijos. 2 pequeños que habían crecido bajo la mirada amorosa de sus padres, ahora tendrían que enfrentarse a una nueva realidad: papá y mamá ya no estarían juntos bajo el mismo techo. Para una madre como Ana Patricia, que siempre se mostró protectora y entregada, esta decisión no era simplemente personal, era un sacrificio que partía su corazón en 2. Los reflectores continuaban apuntando hacia ella, y mientras más trataba de explicar, más evidente se hacía que había una historia oculta, un motivo que no se había dicho, un trasfondo que todavía no veía la luz.
Porque, como bien saben los que han vivido en el ojo público, nada se queda oculto por mucho tiempo. Ese día, Ana Patricia Gámez dejó de ser únicamente la presentadora sonriente y cercana que todos conocían. Se convirtió en una mujer real con cicatrices, con heridas, con un dolor expuesto ante el mundo. Y aunque trató de mantener la compostura, la frase final de su declaración quedó marcada en la memoria de todos: lo más estremecedor aún está por revelarse. Con esas palabras, sin quererlo, encendió la chispa de lo que vendría después. Una historia que no solo hablaría de ruptura, sino de secretos, de amores prohibidos y de un romance inesperado que pondría de cabeza a la televisión hispana. Después de la tormentosa ruptura con Luis, muchos pensaban que Ana Patricia Gámez se tomaría un tiempo para sanar, alejarse de los reflectores y concentrarse en su vida personal. Sin embargo, lo que muy pocos imaginaron es que, en medio de ese doloroso proceso, comenzaría a escribir un capítulo aún más sorprendente de su historia, un romance oculto, lleno de misterio y pasión, con el reconocido presentador Alan Thatcher. Lo primero que llama la atención es cómo surgió esta conexión. Ana Patricia y Alan compartían espacios televisivos, coincidían en eventos de Univisión y, poco a poco, esa cercanía laboral empezó a transformarse en algo más. Al inicio, se trataba de conversaciones inocentes, de apoyo y amistad. Alan, con su experiencia y su carisma, se convirtió en un hombro sobre el cual Ana Patricia podía recargar el peso de su vida. Él la escuchaba, la comprendía, y le ofrecía una seguridad que en ese momento parecía perdida. Sin embargo, lo que comenzó como simple complicidad pronto escaló hacia algo mucho más intenso. Según personas cercanas, la química entre ambos era evidente, incluso en los momentos en los que intentaban disimular. Se les veía compartiendo risas en camerinos, enviándose miradas cómplices en eventos y, en más de una ocasión, desapareciendo de manera discreta para hablar lejos de las cámaras. El romance aún no era oficial, pero en el aire ya se sentía que algo estaba pasando. La relación se mantuvo en la sombra durante meses. Ana Patricia sabía que dar este paso sería arriesgado, no solo por lo mediático del asunto, sino porque Alan Thatcher era un rostro muy querido en el mundo del entretenimiento hispano. Exponer esta relación podía desatar una tormenta mediática difícil de controlar. Por eso, ambos optaron por el silencio, creando un pacto de discreción que, lejos de frenar la pasión, parecía alimentarla. Los encuentros secretos eran cada vez más frecuentes. Lugares apartados, cenas discretas, mensajes que solo ellos entendían. Ana Patricia encontraba en Alan no solo un compañero sentimental, sino también un refugio emocional. Mientras el mundo creía que aún estaba en proceso de sanar tras su ruptura con Luis, en la intimidad vivía una nueva ilusión. Era un contraste doloroso y a la vez apasionante, una mezcla de miedo y felicidad, de riesgo y deseo. Pero, como suele ocurrir en historias de este tipo, nada podía permanecer oculto para siempre. Los rumores empezaron a circular en pasillos y redacciones de programas de farándula. Pequeñas pistas se filtraban y aunque ninguno de los dos confirmaba nada, las sospechas crecían. Algunos compañeros aseguraban haberlos visto demasiado cercanos en momentos privados y las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para las especulaciones. Lo curioso es que, en medio de este torbellino, Ana Patricia parecía rejuvenecer. Sus apariciones públicas mostraban una mujer más segura con una luz distinta en los ojos. No era difícil notar que algo la hacía sonreír de una manera especial. Los fanáticos, aunque confundidos, comenzaron a sospechar que esa felicidad tenía nombre y apellido: Alan Thatcher. El romance, aunque secreto, no estuvo exento de polémica. Había quienes lo celebraban, viendo en Alan la oportunidad de que Ana Patricia reconstruyera su vida amorosa y se diera otra chance en el amor. Pero también existían voces críticas que cuestionaban el tiempo tan corto que había pasado desde la separación con Luis. Para algunos, la relación era una traición, para otros, simplemente un acto de valentía de una mujer que decidió no quedarse atrapada en el dolor. Ana Patricia y Alan, conscientes de todo lo que se decía, decidieron mantener el silencio. No había declaraciones públicas, no había confirmaciones ni desmentidos.
Era como si ambos entendieran que el amor, en ese momento, debía vivirse lejos de los reflectores. Y aunque el secreto parecía estar a punto de revelarse, ellos preferían aferrarse a esa burbuja que habían construido en la intimidad. El tiempo pasó, y ese romance secreto se convirtió en uno de los capítulos más comentados y especulados en la vida de Ana Patricia Gámez. Una historia que, al mismo tiempo, mostraba la vulnerabilidad de una mujer que había sufrido una dura ruptura y la valentía de arriesgarse nuevamente al amor, aunque eso significara enfrentar las críticas del mundo entero. Y así, mientras las luces de los estudios televisivos se apagaban, en la penumbra se encendía una historia de pasión y secreto, una relación que marcaría no solo el corazón de Ana Patricia, sino también el rumbo de su vida y de su carrera. La confirmación de la ruptura ya había sido un terremoto mediático, pero lo que vino después sacudió todavía más el mundo de Ana Patricia Gámez. Apenas se empezaba a asimilar la noticia cuando surgieron las primeras imágenes, los primeros rumores, las primeras versiones que apuntaban a lo impensable. Ana Patricia no estaba sola en este nuevo capítulo de su vida. Y el nombre que comenzó a sonar con fuerza dejó a todos atónitos: Alan Thatcher. La idea de un romance entre ambos parecía sacada de un guión de telenovela. Él, uno de los presentadores más reconocidos y respetados de la televisión hispana, un hombre carismático, maduro, con una trayectoria intachable. Ella, la reina de nuestra belleza latina, joven, hermosa, en la plenitud de su vida. Dos figuras públicas, cada uno con un peso enorme dentro de Univisión, ahora envueltos en lo que muchos describían como una historia de amor secreta. Todo comenzó con pequeños detalles, miradas cómplices durante grabaciones, bromas que parecían tener un trasfondo más personal, encuentros fuera de cámara que se filtraban en redes sociales. Los seguidores más atentos comenzaron a atar cabos. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora se interpretaba como señales claras de que algo ocurría entre ellos. Y fue entonces cuando la polémica estalló. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Había empezado este romance mientras Ana Patricia aún estaba con Luis Carlos? ¿Fue la verdadera causa de la ruptura? ¿O simplemente se trataba de una coincidencia en tiempos donde ella buscaba apoyo y compañía? Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Unos celebraban que Ana Patricia hubiera encontrado un hombro en el que apoyarse, otros la acusaban de traición. La historia se volvió tendencia en cuestión de horas. Cada gesto, cada fotografía, cada aparición conjunta era analizada al detalle, como si fueran piezas de un rompecabezas que los espectadores intentaban resolver. Ana Patricia, mientras tanto, se mantenía en silencio. No confirmaba, pero tampoco desmentía. Y ese silencio alimentaba aún más la especulación. El público, acostumbrado a verla como un libro abierto en programas de entretenimiento, no podía entender por qué en esta ocasión se guardaba tantas palabras. Pero lo cierto es que, detrás de cámaras, las emociones eran intensas. La pasión entre ella y Alan se volvía cada vez más difícil de ocultar. Y como suele ocurrir en estas historias, la polémica caminaba de la mano con la fascinación. Porque al mismo tiempo que algunos la criticaban, otros se confesaban intrigados, incluso emocionados, de ver cómo dos estrellas de la televisión podían unir sus vidas en un romance inesperado. El amor, después de todo, siempre tiene el poder de cautivar, aún en medio del escándalo. El futuro de este vínculo seguía siendo incierto. Pero lo que estaba claro era que Ana Patricia ya no era solo la presentadora que lloró su ruptura con Luis, sino también la mujer que ahora vivía en el ojo del huracán, atrapada entre la pasión y la polémica, con un romance que nadie imaginaba y que pocos estaban dispuestos a perdonar. Mientras los rumores sobre el supuesto romance de Ana Patricia con Alan Thatcher inundaban las redes y los titulares de programas de espectáculos, había un protagonista que parecía ausente en medio de toda la tormenta: Luis Carlos Martínez, el hombre que había compartido más de una década de vida con la conductora y que era, al mismo tiempo, padre de sus dos hijos. Su silencio fue, desde el primer momento, un eco que retumbaba con fuerza. Nadie entendía por qué no salía a hablar, a desmentir, a confirmar o simplemente a dar su versión de los hechos.
Los medios lo buscaron, los reporteros insistieron, los periodistas de espectáculos intentaron arrancarle alguna declaración, pero Luis parecía haberse borrado del mapa. No daba entrevistas, no respondía mensajes, no hacía apariciones públicas. Ese mutismo absoluto se convirtió en un enigma que alimentaba aún más la especulación. Guardaba silencio por respeto a la madre de sus hijos. Era una estrategia para evitar que el escándalo creciera aún más. ¿O acaso ese silencio escondía un dolor tan profundo que las palabras no podían describirlo? Nadie lo sabía, pero todos tenían una teoría. Y como siempre ocurre en la era digital, el público no tardó en tomar partido. En las redes sociales, las opiniones se dividieron en bandos irreconciliables. Por un lado, estaban los que se solidarizaban con Luis, a quien describían como la víctima silenciosa de toda esta historia. Para ellos, su mutismo era la prueba de que estaba sufriendo, de que el golpe lo había dejado sin fuerzas para dar la cara. Del otro lado, estaban quienes criticaban su aparente pasividad. Si tanto la amaba, ¿por qué no lucha por ella? ¿Por qué no la defiende?, escribían algunos usuarios. Para muchos, su ausencia era sinónimo de indiferencia, de renuncia, de haber tirado la toalla sin siquiera intentar salvar lo que quedaba del matrimonio. Pero lo más sorprendente fue la tercera corriente de opinión, aquellos que comenzaron a sospechar que el silencio de Luis era, en realidad, estratégico. Un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Para ellos, su decisión de no pronunciarse podía ser un mensaje contundente, que efectivamente había un trasfondo doloroso en la separación, que el romance entre Ana Patricia y Alan no era un simple rumor, sino una verdad que él prefería no ventilar públicamente. Los programas de espectáculos, mientras tanto, analizaban cada detalle, sus redes sociales, sus movimientos, incluso sus silencios prolongados. En cada ausencia se buscaba un significado. ¿Por qué no publicaba fotos con sus hijos? ¿Por qué evitaba aparecer en eventos sociales? ¿Por qué, simplemente, no hablaba? El público pedía respuestas, pero las respuestas nunca llegaban. En su lugar, lo único que se multiplicaba era la polémica. Mientras Ana Patricia se debatía entre lágrimas y rumores, Luis permanecía como una sombra, un silencio incómodo que mantenía viva la tensión del drama. Ese mutismo terminó siendo un arma de doble filo. Por un lado, lo blindaba de las críticas directas y evitaba que lo arrastraran en la ola de escándalos. Pero, por otro, lo convertía en el gran misterio de la historia, en el eslabón que todos querían descifrar. Y así, mientras las redes seguían ardiendo y los medios de comunicación no soltaban el tema, una pregunta resonaba con más fuerza que nunca: ¿rompería Luis el silencio algún día? ¿O preferiría quedarse callado para siempre, dejando que el público construyera su propia versión de los hechos? En medio de todo, la figura de Ana Patricia seguía siendo el centro de atención. Pero la sombra de Luis, ese silencio tan atronador, seguía flotando sobre ella como un recordatorio de que la historia aún no estaba completa. Después de semanas de rumores, lágrimas y especulaciones, Ana Patricia Gámez se encontró frente a una encrucijada que marcaría su vida para siempre. La mujer que durante años había sido vista como el rostro fresco y carismático de la televisión hispana, la madre amorosa y la esposa ejemplar, ahora se veía obligada a enfrentar una nueva realidad, la de reconstruir su destino bajo la mirada implacable del público. La ruptura con Luis Carlos había sido un golpe devastador. No solo significaba el fin de una etapa personal, sino también la caída de una imagen que durante más de una década se había consolidado como ejemplo de familia perfecta. Y aunque intentó explicar, entre sollozos, que el amor no desaparecía, sino que se transformaba, lo cierto es que el corazón de miles de seguidores no lograba entenderlo. Para muchos, Ana Patricia estaba rompiendo un sueño colectivo. A esto se sumaba la sombra del romance con Alan Thatcher. La química, los rumores, las imágenes filtradas, todo apuntaba a que había un lazo que iba más allá de la amistad. Y aunque ella se mantuvo prudente, evitando confirmar o negar lo evidente, las señales eran claras. La pasión estaba ahí, pero también la polémica.
Frente a este torbellino de emociones, Ana Patricia debía tomar una decisión: seguir adelante con un nuevo amor, desafiando críticas y rompiendo con los estereotipos que la habían encasillado, o refugiarse en su silencio, dedicándose únicamente a su familia y evitando alimentar aún más la controversia. Cualquier camino que eligiera implicaba un precio alto. Pero lo cierto es que, en medio de todo, había un mensaje poderoso que surgía de su historia: el valor de mostrarse vulnerable. Porque detrás de la reina de belleza, de la conductora impecable y de la figura pública, había una mujer real, con heridas, con errores y con sueños aún por cumplir. Una mujer que, entre lágrimas y silencios, le recordó al mundo que incluso las figuras más admiradas tienen batallas privadas. El público quedó dividido. Unos la defendían con fervor, asegurando que tenía derecho a rehacer su vida y encontrar la felicidad. Otros, en cambio, la juzgaban duramente, exigiéndole explicaciones que quizá solo a ella le correspondían. Sin embargo, más allá de las opiniones, había algo innegable: Ana Patricia Gámez ya no sería la misma. Su historia había cambiado para siempre, y con ella también lo había hecho la forma en que sería recordada. Así, entre el amor y la polémica, entre la pasión y el dolor, Ana Patricia se convirtió en un símbolo de lo impredecible que puede ser el destino. Una historia que comenzó con lágrimas, se llenó de rumores y ahora, con el paso del tiempo, quedará grabada en la memoria de quienes la siguieron paso a paso. Y así cerramos este relato aquí en tu canal, Secretos de Historia. Si esta historia te conmovió, si quieres seguir descubriendo los secretos más impactantes de las figuras que marcaron nuestra televisión y nuestra cultura, no olvides compartir este vídeo, darle like, dejar tu comentario y, por supuesto, suscribirte. Porque aquí siempre encontrarás lo que nadie más se atreve a contar.